Antes de Eminem, los raperos blancos eran vistos como una broma. Vanilla Ice había quemado todos los puentes. Third Bass tenía un nicho de respeto pero un alcance limitado. La cultura del hip hop, nacida en el Bronx, criada en las calles, arraigada en el dolor y la poesía de los negros estadounidenses, no era un lugar que diera la bienvenida a los forasteros, especialmente a los chicos blancos de los parques de casas rodantes. Pero en 1999 todo eso cambió. Eminem no era solo otro rapero, fue una explosión. Pero para entender por qué su ascenso fue tan disruptivo, tan controversial, tan casi imperdonable, hay que remontarse a donde empezó, a donde él empezó. Marshall Bruce Matz Threes nació en St. Joseph, Missouri en 1972. Nunca conoció a su padre. Su madre, Debbie, lo crió sola y se mudaron constantemente, apenas permaneciendo en un lugar el tiempo suficiente para formar amistades o fundar fundaciones. Cuando tenía 12 años, ya habían aterrizado en Detroit. No los suburbios, no las zonas pulidas, los barrios obreros de mayoría negra donde la pobreza no era una estadística, era una realidad. Marshall era un chico blanco en una escuela para negros, acosado, golpeado, aislado, y sin embargo el hip hop estaba en todas partes, resonando a través de las ventanas, rebotando en los casilleros de las escuelas, dominando la radio local. Y no solo escuchó, estudió. Memorizó versículos como si fueran escrituras. Él practicaba flujos frente al espejo, escribía rimas y cuadernos mientras otros jugaban al baloncesto. Él no estaba tratando de ser aceptado, estaba obsesionado, pero nadie lo tomó en serio. Aparecía en micrófonos abiertos y se reían de él antes de decir una palabra. ¿Un rapero blanco? Eso era una contradicción en sí mismo. Pero luego escupió y la risa cesó. En 1996, Eminem lanzó Infinite, su primer álbum independiente. Líricamente nítida pero sonoramente insulsa, apenas hizo mella. A nivel local tenía respeto. A nivel nacional, era invisible. Los críticos lo descartaron como otro aspirante a blanco. Y ese rechazo casi lo destrozó. Estaba sumido en una espiral de depresión, sin hogar, viviendo en un apartamento ruinoso con su novia Kim y su hija recién nacida Hailey. Su única salida, un casete deformado de ritmos y el alter ego que había creado. Sombra delgada, Slim era diferente. Era violento, divertido, psicótico. Slim dijo cosas que Marshall no pudo decir. Él era la sombra misma, y en esa oscuridad, Eminem encontró algo peligroso: libertad. Entró a las Olimpiadas de Rap de 1997 en Los Ángeles sin nada que perder. Sin agente, sin sello, solo barras. Quedó en segundo lugar, pero lo más importante es que su demostración cayó en manos del pasante de Intercope, Dean Gislinger. Esa cinta llegó hasta el Dr. Dre, y ahí fue cuando el hip hop cambió. A Dre no le importaba ser blanco, a él le importaba ser bueno, y no solo bueno sino brillante. Dre vio en Eminem lo que otros se negaban a admitir: el flujo, la cadencia, los chistes, la imprevisibilidad. Lo fichó para Aftermath e inmediatamente comenzó a darle forma a lo que se convertiría en el delgado y shady LP. Pero en el momento en que el mundo lo escuchó, todo explotó. Hola, mi nombre es... ¿Cómo? Mi nombre es ¿quién? Mi nombre es Slim Shady. Hola. Mi nombre es... Fue tonto, pegadizo, sarcástico. Pero debajo del humor había algo agudo. Esto no era una parodia. Esto no era helado de vainilla. Esto era peligro disfrazado de comedia. El álbum fue lanzado en febrero de 1999 e instantáneamente se convirtió en multiplatino. Los críticos no pudieron ignorarlo. Los fanáticos no podían dejar de citarlo. La industria no sabía qué hacer con ello. Y la reacción llegó rápidamente, porque Eminem no solo rapeaba sobre drogas y violencia, lo hizo con alegría. Sus letras eran obscenas, sin filtro y caricaturescamente crueles. Bromeó sobre matar a su esposa, violar a su madre y disparar a la gente por diversión. Los grupos activistas estaban furiosos. Los políticos pidieron prohibiciones. Los padres exigieron asesoramiento parental. Las organizaciones de derechos de los homosexuales condenaron sus insultos homofóbicos. Las feministas protestaron por su misoginia. Y en medio de todo resonó una pregunta: ¿qué hace este chico blanco en nuestra casa? Se le acusó de secuestrar la cultura negra, de explotar un dolor que no era suyo, de vender valor de choque con el privilegio blanco como armadura. No solo era polémico, él era peligroso. Pero lo que lo hizo aún más volátil fue esto.
Él era bueno, demasiado bueno para ignorarlo. Mientras los medios de comunicación debatían si debía silenciarlo, las calles seguían escuchando. Los raperos lo respetaban, aunque no lo amaban. Jay-Z lo llamó el más intocable líricamente. Redmond fue su co-firmante. Incluso Nas admitió que podía rimar mucho mejor que la mayoría. Pero el respeto no significaba aceptación porque Eminem era una anomalía. Un rapero blanco que no imitaba, no complacía, no suavizaba su forma de hablar para atraer a otros. Invadió la cultura y al hacerlo obligó a todos a enfrentar preguntas incómodas sobre raza, autenticidad y control. ¿Se estaba apropiando o evolucionando? ¿Fue un intruso o un producto de su entorno? La respuesta, por supuesto, no fue sencilla porque Eminem nunca fingió ser negro. Él nunca usó una bendición, nunca vistió un trapo de masa. Él no intentó ser la cultura, envolvió su experiencia en su interior. Y eso es lo que lo hizo complejo. Él no estaba fingiendo el dolor. Él había sufrido. Pobreza, adicción, violencia. Eran también su realidad. Pero las reglas no eran las mismas. Un rapero negro diciendo esas cosas normalizadas, ignoradas. Un rapero blanco haciéndolo, escándalo nacional, y aún así siguió presionando. A finales de 1999, el delgado y sombrío LP había alcanzado el triple platino. Eminem había ganado un Grammy, pero las controversias apenas comenzaban porque el siguiente álbum, el LP de Marshall Mathers, lo destrozaría todo. Cuando el LP de Marshall Mathers se lanzó en mayo de 2000, no solo rompió récords, rompió el molde. El álbum era furioso, caótico y sin miedo. Era todo lo que aterrorizaba a la corriente dominante estadounidense, y todo lo que las calles no podían dejar de reproducir. Debutó en el número 1, vendió más de 1,7 millones de copias solo en su primera semana, y se convirtió en el álbum en solitario de mayor venta en la historia de Estados Unidos. Pero con los números llegó un nivel de reacción que el mundo del rap nunca había visto. Este ya no era solo un artista controvertido. Eminem se había convertido en un problema nacional. Sus letras en este álbum fueron aún más violentas, gráficas y sin filtros que antes. Habló sobre tiroteos escolares, abuso doméstico, sobredosis de drogas y asesinatos de celebridades con el regocijo de un villano de película de terror. Canciones como Kill You, Kim y Criminal causaron conmoción en los medios. Los políticos lo denunciaron, los grupos religiosos lo llamaron satánico, los programas de entrevistas lo calificaron de amenaza pública. No se limitaba a traspasar los límites, estaba desafiando a la gente a detenerlo. Y lo intentaron. La senadora Lynn Cheney, esposa del futuro vicepresidente Dick Cheney, condenó públicamente las letras de Eminem en la televisión nacional, acusando a Intercope y Universal Music Group de sacar provecho del discurso de odio. A esto le siguieron múltiples demandas. Sus padres lo demandan por la influencia de su música. Activistas lo acusan de promover la violencia. Las organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales hicieron piquetes en sus conciertos. Los colectivos feministas exigieron que sus álbumes fueran retirados de las tiendas. Su rostro apareció en las portadas de revistas no por su música, sino por el pánico moral que estaba provocando. Eminem no se estaba disculpando, estaba redoblando sus esfuerzos. En las entrevistas desestimó a los críticos tildándolos de hipócritas. Si soy ofensivo es porque el mundo es ofensivo. Dijo que argumentó que su música era una sátira, un reflejo exagerado del mundo en el que creció, no un manual de instrucciones. Señaló su educación, su pobreza, su trauma. No estaba glorificando la violencia. Lo estaba purgando, pero los matices se perdían en el ruido. Para el gobierno era peligroso. Para los medios de comunicación era un caos. Pero para millones de niños, blancos, negros, pobres, enojados, confundidos, él fue honesto. Y esa honestidad me dolió profundamente. Stan se convirtió en la canción definitoria del álbum. Una carta oscura y de tono lento de un fan ficticio, que cae en una obsesión que culmina en un asesinato o suicidio. Fue inquietante, poético y brillante. Por primera vez, los críticos que antes lo consideraban vulgar comenzaron a llamarlo narrador, poeta, genio. Pero ni siquiera el genio pudo protegerlo de la tormenta. A finales de 2000, el servicio secreto inició una investigación sobre Eminem después de que se filtrara en ese momento la canción We as Americans, que luego fue publicada y que incluía letras que parecían amenazar al presidente. La idea de que un rapero blanco estuviera siendo investigado como una amenaza política provocó escalofríos en la industria. Ya no se trataba solo de arte, se trataba de control. Y luego vino la polémica de los Grammy. Cuando el LP de Marshall Mathers fue nominado a Álbum del Año, las protestas llegaron a un punto de ebullición.
Grupos de derechos civiles amenazaron con boicotear. Personajes públicos exigieron su eliminación de la transmisión. La Academia de la Grabación, bajo presión, ofreció un compromiso. Eminem podría actuar, pero solo si compartiera el escenario con el ícono abiertamente gay Elton John. Fue una trampa, una prueba, y Eminem estuvo de acuerdo. El 21 de febrero de 2001, tuvo lugar el dueto más improbable en la historia de los Grammy. Mientras Elton tocaba el piano y cantaba el estribillo de Stan, Eminem estaba a su lado, recitando sus versos con una precisión gélida. Al final se abrazaron. La multitud quedó atónita. Algunos aplaudieron. Otros se sentaron en silencio. Pero el mensaje estaba claro. No se puede cancelar lo que ya es una fuerza de la naturaleza. Aún así, la guerra no había terminado. La vida personal de Eminem estaba en crisis. Su relación con Kim era tóxica, violenta y pública. Ella intentó suicidarse después de que él presentara a Kim en vivo, en el escenario con una muñeca inflable que se parecía a ella. Fue detenido por agresión, acusado de portar un arma en público. Los tabloides no se cansaban de hablar de ello. Cada movimiento fue documentado y cada error magnificado. Y a pesar de todo, siguió escribiendo. En 2002, lanzó el Eminem Show. Fue más reflexivo, político y con más capas. Canciones como Cleaning Out My Closet y Sing for the Moment mostraron a un artista maduro. Ya no estaba simplemente provocando, estaba procesando. El álbum vendió 27 millones de copias en todo el mundo. Los críticos lo llamaron su mejor trabajo hasta el momento. Pero la polémica continuó. ¿Por qué? Porque todavía era un hombre blanco dominando un género negro. Y eso para muchos fue imperdonable. El propio Eminem nunca negó el privilegio. Si fuera negro, habría vendido la mitad. Se envolvió en la América blanca. Él sabía lo que representaba. Sabía que ser blanco le daba protagonismo. Pero también sabía que si no hubiera sido brillante, esos focos lo habrían quemado vivo. Porque en el hip hop, la autenticidad es moneda y el talento es armadura. Y Eminem tenía ambos. Pero la tensión cultural nunca disminuyó. Lo llamaron buitre cultural, parásito y fraude. Otros lo llamaron el mayor letrista de su generación. Él existía en una paradoja constante, demasiado blanco para ser aceptado plenamente, demasiado talentoso para ser ignorado, y caminaba por la cuerda floja con fuego bajo los pies. Cuando 8000 llegó a los cines en 2002, Eminem se había convertido en más que un artista. Él era un símbolo. La película desdibujó las fronteras entre biografía y ficción. Un chico blanco en Detroit, luchando por respeto con nada más que sus palabras, resonó porque era real, no solo para él, sino para millones de personas que lo miraban. La escena de la batalla final se volvió icónica, no solo por las barras, sino por el mensaje. Reconoce tus defectos antes de que los usen en tu contra. Y con Lose Yourself, Eminem no solo ganó un Oscar, consolidó su lugar en la historia. Pero los intentos de prohibirlo, de borrarlo, de rechazarlo, nunca se detuvieron porque Eminem obligó a la cultura a mirarse a sí misma, a plantear preguntas difíciles sobre la raza, el dolor, la propiedad y el poder. Él no se coló en el hip hop. Derribó la puerta de una patada, sí, pero se quedó porque sabía rapear. Y cada vez que alguien decía que no pertenecía allí, respondía con un verso que hacía callar al mundo. Después de conquistar las listas de éxitos, sobrevivir a demandas y demostrar su lugar en el hip hop, Eminem se enfrentó a un nuevo enemigo, él mismo. En 2004, el caos que lo rodeaba no se había calmado, simplemente se había mudado al interior. La fama, la presión, las críticas constantes, todo empezó a carcomerlo. Comenzó a abusar de medicamentos recetados, Vicodin, Valium, Ambient. Lo que comenzó como una forma de controlar el estrés se convirtió en una adicción en toda regla. Él no estaba de fiesta, él estaba escapando. Las señales estaban allí. Parecía hinchado. Arrastraba las palabras, giras canceladas, sesiones de estudio que no llevaron a ninguna parte. Encore, lanzado a finales de 2004, fue errático. Algunas pistas mostraron destellos de brillantez. Otros se sentían perezosos y desconectados. Los fanáticos lo notaron. Los críticos lo notaron. Eminem ya no parecía tener hambre. Parecía cansado, perdido. Luego vino el silencio. En 2005, Eminem canceló su gira europea alegando agotamiento. Desapareció del foco de atención. Sin música, sin entrevistas, solo rumores. Rehabilitación, recaída, aislamiento. Para alguien que había vivido toda su vida a través de las palabras, Eminem se había quedado completamente en silencio. Y en ese silencio, el mundo siguió adelante. Surgieron nuevos artistas. Kanye West, Lil Wayne, T. El juego evolucionó. Y por primera vez desde 1999, Eminem no fue parte de la conversación.
Era un fantasma, una reliquia. El chico blanco que se quemó demasiado rápido, demasiado brillante y desapareció. Entonces ocurrió la tragedia. El 11 de abril de 2006, el mejor amigo de Eminem y colaborador de D12 desde hace mucho tiempo, Proof, fue asesinado a tiros afuera de un club nocturno en Detroit. El rapero Proof es asesinado a 100 tiros en un club nocturno de Detroit. Su verdadero nombre es Deshaun Holton. Según la policía, una discusión terminó en disparos en el club nocturno CCC, ubicado en 8 Mile Road de Detroit. Proof murió a causa de sus heridas de bala. Sus fans están reaccionando a la violencia. Proof no era solo un amigo, era un hermano, un protector, la única persona que creyó en Eminem antes que nadie. Su muerte destrozó a Eminem. Y eso lo empujó más profundamente hacia la espiral. Sufrió una sobredosis en 2007. Pastillas, metadona. Casi muere. Los médicos le dijeron que si no hubiera llegado al hospital cuando lo hizo, no lo habría logrado. Ese momento lo cambió todo. Se tocó fondo. En sus propias palabras. Estuve literalmente a un par de horas de morir. Fue a rehabilitación nuevamente, pero esta vez se quedó. Peleó lentamente y dolorosamente. Comenzó a reconstruir. No solo su cuerpo, sino su mente. Empezó a correr, a escribir, a producir. No por la fama, ni por las listas de Minos en éxitos, sino para encontrarse a sí mismo nuevamente. Y luego, en 2009, regresó. La recaída fue un regreso extraño. Líricamente agudo pero empapado de núcleo de horror y acentos extraños. Los críticos estaban divididos. Los fanáticos estaban confundidos. El propio Eminem admitió más tarde que no se sentía conectado con el proyecto, pero fue una purga necesaria. Tenía que sacar a los demonios antes de poder seguir adelante. Eso ocurrió en 2010. La recuperación fue diferente. Atrás quedaron las voces, el humor impactante, los trucos. Esto fue crudo y confesional. Canciones como Not Afraid y Going Through Changes mostraban vulnerabilidad. Ya no era Slim Shady. Él era Marshall, un padre, un sobreviviente, alguien que había enfrentado la muerte y había regresado más fuerte. El público respondió. La recuperación encabezó las listas a nivel mundial. Ganó Grammy tras Grammy, pero lo más importante es que recuperó el respeto, no solo como rapero, sino como hombre. Incluso sus críticos más duros comenzaron a reevaluarlo. Este no era el mismo niño enojado de 1999. Este era un hombre adulto que aceptaba sus cicatrices. Pero aún no había terminado. En 2013 lanzó el Marshall Mathers LP2, un movimiento arriesgado. Revisitar un clásico siempre es peligroso. Pero el álbum fue una clase magistral. Esquemas de rima complejos, introspección profunda. Rindió homenaje a su pasado mientras mostraba su crecimiento. Temas como Rap God demostraron que todavía tenía fuego técnico. Otras como Faros eran disculpas profundamente personales a su madre y a sí mismo. Había cerrado el círculo. Eminem ya no necesitaba demostrar que podía rapear. Él había hecho eso. Lo que estaba demostrando ahora era que podía evolucionar, que podía sobrevivir, y esa supervivencia importó porque el hip hop no era solo un género, era un campo de batalla. Los artistas iban y venían, los estilos cambiaron, las etiquetas colapsaron, pero Eminem se quedó. No porque fuera el más ruidoso, sino porque era el más implacable. Incluso en silencio estaba observando, escuchando, escribiendo. Sus entrevistas se volvieron raras y cuidadosamente escogidas. Dejó de alimentar la máquina de la controversia, dejó de perseguir tendencias. En cambio, se centró en la técnica, los compases, las letras, el contenido y, a pesar de todo, la conversación comenzó a cambiar. Ya no era el chico blanco que no pertenecía a ningún lugar. Se había convertido en parte de la fundación, en un referente, en un estándar. Los jóvenes raperos crecieron estudiando su flow, su forma de cantar y su narrativa. No se podía ignorar su influencia. Estaba en todas partes. De Logic a Kendrick, de Joyner Lucas a NF. Su ADN estaba en sus versos, sus huellas en sus cadencias. Pero Eminem no buscaba discípulos. Él solo quería rimar. Esa pureza, rapear por el simple hecho de rapear, lo mantuvo relevante. Incluso cuando la cultura evolucionó más allá del boom bap, los chistes, él se adaptó. Kamikaze en 2018 fue una respuesta directa a los críticos que lo calificaron de obsoleto. Él respondió con veneno, precisión y claridad.
No fue un álbum perfecto, pero recordó a todos que sigue siendo un problema. Y luego, la música que será asesinada en 2020 mostró otra capa. Reflexivo, político, oscuro. Temas como Darkness confrontaron la violencia armada y los tiroteos masivos. Ya no se limitaba a contar historias. Estaba tratando de darle sentido al caos porque eso era lo que Eminem siempre había hecho. Tomó el dolor y lo convirtió en poesía. Tomó la controversia y la convirtió en comentario. Tomó el aislamiento y lo convirtió en ritmo. No era el mismo hombre del delgado y sombrío LP. No se suponía que lo fuera. El crecimiento no es lineal. La redención no es limpia. Pero pocos artistas en la historia habían caído tan fuerte y públicamente. Y se levantó de nuevo. A finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, Eminem no era solo un rapero. Fue un sobreviviente, un símbolo, una prueba de que el dolor, cuando se canaliza, puede convertirse en poder. Y el mundo finalmente comenzó a decirlo en voz alta. Él pertenece. En la década del 2000, Eminem ya no era el desvalido, el villano ni el chico impactante que amenazaba la moral estadounidense. Se había convertido en algo más raro, una institución, una constante en un género construido sobre la reinvención. Y sin embargo, incluso cuando alcanzó la longevidad, su presencia siguió polarizando. Algunos lo aclamaron como el mejor letrista de todos los tiempos. Otros lo descartaron como una máquina técnica sin alma. Algunos críticos vieron su evolución como una madurez necesaria. Otros lo llamaban el embotamiento de un filo. Pero lo que nadie podía negar era esto. Eminem todavía estaba aquí, todavía rapeando, todavía luchando con las palabras. Y eso es lo que importa porque la mayoría de los raperos se desvanecen, montan una ola, brillan intensamente y luego se apagan. Pero la carrera de Eminem abarcó generaciones, de las cintas de casete al streaming, de TRL a TikTok. Había seguido adaptando su sonido, ajustando su tono, pero nunca abandonando su principal obsesión, el oficio. En las entrevistas dejó de intentar sorprender. Habló con precisión, humildad y profundidad. Reconoció sus errores pasados, se disculpó cuando fue necesario, pero nunca hizo concesiones. No persiguió tendencias, no persiguió juventud, persiguió sílabas, persiguió ritmo. Y mientras la nueva ola del hip hop evolucionó hacia el trap, la melodía y la estética impulsada por la vibración, Eminem se mantuvo firme en su mundo de esquemas de rima, multielábicos y guerra de barra por barra. Él ya no estaba intentando encajar. Estaba construyendo su propio carril, uno en el que nadie más podía conducir. Pero aún así, la pregunta persistía. ¿Alguna vez perteneció realmente? Porque mientras Eminem se había ganado el respeto de las leyendas, Dr. Dre, Nas, Jay-Z, 50 Cent, The Game, Kendrick, todavía había corrientes subterráneas en la cultura que cuestionaban su lugar. Algunas voces argumentaron que, por muy bueno que fuera, un hombre blanco en el hip hop siempre llevaría una sombra de apropiación, que su éxito no llegó a pesar del color de su piel, sino gracias a él. Eminem nunca ignoró esto. De hecho, se dirigió directamente a la América blanca. Se burló de la hipocresía de un sistema que lo aceptaba solo cuando convenía a sus propios intereses. En Untouchable, diseccionó el racismo sistémico desde la perspectiva tanto de los privilegiados como de los oprimidos. En Like Home, criticó el clima político y la explotación de la división. Él usó su voz no solo para entretener, sino para reflexionar sobre sí mismo, para desafiar, para confrontar su lugar en una cultura que le daba todo y exigía todo a cambio. Y esa es la paradoja. Eminem fue al mismo tiempo invitado y residente, forastero y piedra angular. Él no robó el hip hop. Nació en el interior. Tiene la carga de demostrar una y otra vez que su presencia fue ganada. Cada álbum, cada verso, cada batalla no era solo cuestión de música. Se trataba del derecho a existir dentro de una cultura que nunca perdonaba verdaderamente. Y quizá por eso sobrevivió. Porque mientras otros perseguían la fama, Eminem perseguía el respeto. Y el respeto en el hip hop no se da, se quita. Él no se vistió para la ocasión. Él no pretendió ser algo que no era. Sin cadenas, sin filtros, solo una sudadera, un protector y un micrófono. Esa autenticidad se convirtió en su arma, su defensa, su legado. Y sus compañeros se dieron cuenta. Rake lo llamó un monstruo lírico. Snoop Dogg, que alguna vez fue crítico, finalmente cambió de opinión. Nas dijo lo que la mayoría no quería admitir, que Eminem podría superar a casi cualquier persona viva. Incluso artistas que nunca sonaron como él admitieron.
sentirse inspirados por su disciplina, su obsesión, su negativa a bajar el ritmo, porque al final del día el hip hop no se trata de piel, se trata de historia, lucha y voz, y la voz de Eminem, la ames o la odies, se convirtió en una de las más reconocibles del mundo. Y entonces, ¿dónde nos deja esto? En un mundo donde los raperos de TikTok explotan de la noche a la mañana, donde la capacidad de atención se reduce y los algoritmos deciden quién gana y quién pierde, Eminem sigue siendo un recordatorio de una era diferente. Una época en la que los barrotes importaban, en la que contar historias importaba, en la que el dolor importaba. Él ya no intenta ser tu rapero favorito. Él está tratando de ser tu escritor favorito. Y ese es el cambio. Porque mientras otros presumen de joyas, él presume de metáforas. Mientras otros persiguen tendencias, él persigue significados. Y mientras muchos se desvanecen con la edad, Eminem afiló su espada. Cada generación necesita un espejo. Eminem era nuestro, reflejaba nuestra violencia, nuestra ira, nuestras contradicciones, nos hizo sentir incómodos, nos hizo reír, nos puso furiosos, pero nunca nos dejó indiferentes. Y ese es el poder del hip hop. Provocar, perturbar, unificar y dividir, sobrevivir. Entonces, ¿Eminem secuestró el hip hop o reveló hasta qué punto podía extenderse la cultura? Quizás la verdad sea esta. Él no secuestró nada. Se lo ganó palabra por palabra, álbum por álbum, cicatriz por cicatriz. Y mucho después de que los titulares desaparezcan y los escándalos se conviertan en trivialidades, un hecho permanecerá. Nadie se envolvió jamás como él. Nadie lo hará jamás.